Cuánta alegría nos provoca el hecho de reencontrarnos y vivir junto a todos ustedes una nueva propuesta de La Otra TV. En nuestro renovado living, en esta nueva temporada, hay algo que no cambia y es precisamente la esencia de poder llevar adelante nuestra propuesta y estar junto a ustedes, sabiendo que allí, del otro lado de la pantalla, tenemos amigos que visitan nuestra fanpage, que nos acompañan permanentemente, que comparten incluso nuestros programas, aquellos que subimos a YouTube y que, por supuesto, seguimos generando y proponiendo a través de esta pantalla amiga. Les agradecemos a cada uno de ustedes y los invitamos a ver el programón que hoy tenemos. Digo programón porque tenemos amigos que nos acompañan y cuando ellos están aquí junto a nosotros, las cosas realmente resultan. Está con nosotros la doctora Ana Manuquian. ¿Cómo le va? Muy elegante se ha venido, doctora. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, no puedo decir lo mismo. Me la veía venir esa. Pero bueno, yo me he visto, no tengo semejante posibilidad. Yo no hablaba de la elegancia, digo del hecho de que haya venido. Ah, Peor. ¿Qué va a ser? Es decir, Digo- soy tu némesis, sabelo. Soy tu némesis. No, es un placer tenerlo a Martín en cada uno de los programas. Y bueno, había una canción que decía, la pinta es lo de menos. Totalmente. Por eso estoy casado. Si no, Claro, si no, no existiría no existía esa posibilidad. chance ni No, opción. Tal cual. Bueno, hoy tenemos un programa realmente especial porque la gran mayoría de nuestros televidentes tienen algo que nosotros tenemos, que es a Cristo en el corazón. Obviamente no descartamos a nadie y deseamos de todo corazón que quizás si vos todavía no tenés o no experimentaste una relación con Cristo, un caminar día a día con el Hijo de Dios, lo puedas hacer en breve. Estás tan cerca como el hecho de pronunciar y decir y declarar una oración, aceptando y recibiendo a Jesús en tu vida para alcanzar salvación y vida eterna. Y una vez que eso sucede, comenzamos una nueva vida, una vida que es justamente la que el Señor nos ofrece. Pero ¿qué pasa con nuestra vieja vida, con la vida que vivimos hasta ese momento? Todo eso, así como dice el dicho, lo pasado, ¿queda pisado, se descarta, se desvanece, desaparece? No, no desaparece porque somos la misma persona. Claro. No desaparece. En nuestra mente quedan los recuerdos del pasado, vuelven vez tras vez, aún después de haber aceptado a Jesucristo. El tema es cómo trabajamos ese pasado, cómo lo vivimos actualmente, qué influye de nuestro pasado en este presente que vivimos. Vos sabés que cada una de nuestras acciones, pensamientos, inclusive todo lo que tiene que ver con las funciones, como hablar, escuchar, bueno, todo eso marca una huella, que se llama huella anémica en el cerebro, entonces es muy difícil que eso se borre. Sí, con el tiempo, los recuerdos, hay cosas que son intrascendentes, marcaron una huella como leve y se borraron. Por ejemplo, que comimos el 8 de agosto de hace 2 años. ¿Quién se lo acuerda ahí? Excepto que haya sido algo significativo, un cumpleaños, un casamiento. Entonces, cada recuerdo tiene que ser reforzado. O que haya ocurrido algo trascendente, como por ejemplo Claro, el día o que se cayeron las traumático. Torres Gemelas o Tal un atentado, entonces Sí, uno sí, lo sí. registra. Ese recuerdo tiene algo traumático, o sea, hay algo que marca un significado diferente. Eso sí, pero volviendo al tema de qué pasa con la conversión, cuando somos nuevas criaturas, seguimos siendo la misma persona, el mismo cuerpo, el mismo cerebro, el mismo hígado, el mismo estómago. Ahora, ¿qué pasa a nivel del cuerpo y del alma? El alma, las emociones, la memoria, ¿no? Los pensamientos, la voluntad. Bueno, eso se modifica. Espiritualmente se modifica todo lo demás, el físico y el alma. Sin embargo, los recuerdos quedan. Perdón, ¿la parte física puede llegar a verse afectada para bien en el hecho de haber aceptado al Señor y haberme convertido en un hijo de Dios? Por supuesto, por supuesto. Hay una historia muy interesante de Corrie ten Boom, una mujer de Dios que vivió la guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que cuando llevó su documento no la reconocían, no quiso pasar
de un país a otro y le dijeron que no, y ese documento no era algo viejo, sino que había pasado por una experiencia espiritual muy fuerte. Y esto sí, esto sucede, no solamente a nivel rostro, a nivel revitalización del cuerpo. Claro. Todo lo que es neuronal, todo lo que es celular, esa memoria celular de la que se habla, es restaurada a través de iniciar un camino espiritual. Por eso existen las neurociencias espirituales, la neuroteología, la neurociencia bíblica, ¿no? Tiene que ver con el estudio de esas cosas. Sí, sí. Obviamente usted es una persona no solamente entendida, sino vinculada con esas cuestiones, doctora. Sí. Sumérjanos en esas cuestiones. Queremos bucear junto a usted, porque si nos metemos solo con Martina bajo el agua nos ahogamos. Oh, sí. Por eso le invitamos a usted. Con eso. Tírenos un salvavidas. Bueno, hay algo que es muy interesante, que ya hace 4 años que lo hacemos, que es un curso de psicología y neuroteología cristiana, que está destinado a esto, a entender estas problemáticas, pero desde el punto de vista de la psicología y del cerebro. Una psicología espiritual, es una nueva manera de entender la psicología. Hay psicología cognitiva, transpersonal, psicoanalítica. Bueno, esto es psicología cristiana. Psicología basada en los principios bíblicos. Psicología que tiene que ver con cómo ayudar a otro, no solo desde una teoría seca, sino de un Cristo vivo. Claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y damos este curso ya hace un tiempo y verdaderamente tiene la posibilidad, la gente que quiera hacerlo, tanto en Buenos Aires como en el resto del país y en el exterior, puede hacerlo, puede hacer este curso y entender cómo trabaja el cerebro, todo este tipo de cosas. La conversión es una decisión. La decisión se toma con el área prefrontal, inevitablemente pasa por nuestro cerebro. Pero para que se entienda, prefrontal, y lo tengo acá delante de la frente. Acá adelante, sí, tal cual. Ahí es la zona de la toma de decisiones. Cuando uno toma una decisión por Cristo, no es solamente algo emocional, aunque también lo emocional pasa por el cerebro, pero también tiene que ver con una decisión personal. Por eso digo que es muy interesante estudiar neuroteología, ¿no? Se me vino una imagen cuando usted habló acerca de esta parte y de la toma de decisiones. Hace poco vi una película, León, estuvo nominada a los Oscars, y allí habla o cuenta una historia verídica, por supuesto, de un chico en la India, y uno de los personajes tiene serios problemas, toma una mala decisión y se golpea permanentemente acá. ¿Hay algún tipo de asociación en eso? Digo, si se toman las decisiones acá, el lugar que esta persona elegía para golpearse su cabeza era justamente la frente. Bueno, sí, ¿O es algo de la película? Es algo de la película, pero sí tiene que ver con que, ¿viste con el dicho que dice nos damos la cabeza contra la pared? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Nos enfrentamos a algo y eso tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Y las funciones ejecutivas, todo lo que hacemos, lo que decidimos, desde qué gusto de helado tomar hasta dónde voy a vivir o con quién me voy a casar. Son decisiones. ¿Y cómo resolvemos cada una de esas decisiones? ¿De acuerdo a las circunstancias? No, basados en la palabra de Dios. Tenemos una base, un fundamento, una teoría que necesitamos adherir por propia voluntad. La conversión es algo voluntario. Esa es una decisión voluntaria. A partir de esa decisión voluntaria podemos entender qué pasa con nuestro pasado, de eso hablábamos. El libro de Job dice, ¿no? en el capítulo 11, justamente 12, 13, estos capítulos hablan de cómo nosotros tomamos la decisión. ¿Qué va a pasar? Dice, levantarás tu frente alta, mirarás hacia el futuro y las cosas que sucedieron son como aguas que pasaron. Estas aguas que pasaron dejaron una huella. Evidentemente, cuando vos ves correr aguas, esto hace un surco, eso pasa en nuestro cerebro. Esa huella, pero dice, cuando vos aceptás esto como nuevo de parte de Dios, esas aguas que pasaron ya no se estancaron, ya no están podridas, corrieron, avanzaron. Y realmente mirar hacia el futuro, dice, aunque sea de noche, mirarás como si fuese la mañana, como si fuese el mediodía. Bueno, esta es la nueva visión, ese es el pasado. Estar está. Qué bueno. Marcar, marcó. Pero las aguas son nuevas. Son nuevas porque justamente Jesucristo es eso. Ahora volvemos con este tema, doctora. Quiero charlar un poquitito con Martín
que es un hombre que siempre ha estado vinculado a los medios de una forma o de otra, como manager, como representante, conduciendo este programa. No lo hacía tan bien, pero no importa, lo conducía al fin. Ahora el hombre se convertirá en un hombre de radio. Así es. Este nuevo año te encuentra con ese desafío, Martín, contanos un poquito. Sí, el día me había puesto un proyecto, un concepto en la mente. Hubo posibilidad de hacerlo en otros tiempos y no salieron. Entonces yo me preguntaba por qué pasaba eso, por qué no sale. Un poquitito me angustiaba que algo que creía que estaba bueno no salga. Y después me di cuenta que tenía que ver con los tiempos de Dios. Y la realidad es que a mí, aunque te parezca mentira o parezca que no es tan así, no es lo mío la conducción. Me gusta, yo conduzco y no tengo ningún problema y voy a estar ahí en el aire, pero a mí me gusta mucho más la producción, la parte de preproducir el programa. Y lo hablé acá hay una radio muy importante que se llama Vorterix. Mario Perolini es uno de los conductores y gerentes de la radio. Y él trabaja con Héctor, un amigo en común, que él abre la parte online, la radio online que se llama Ecléctica. Ecléctica es porque tiene un concepto muy ecléctico. Es decir, hoy si vos está online la radio, si vos escuchás, puede haber una canción de folclore, como puede haber una canción de rock enseguida, ¿no? Es decir, pero tiene un concepto que del folclore van a buscar lo mejor, la excelencia, y lo mismo del rock. Y capaz que una canción de jazz. Entonces, tiene como esa... Sí. No, te iba a preguntar, ¿y tu programa qué tipo de propuesta trae a esa? La propuesta del programa tiene que ver, se llama ¿Quién sabe? Usé una letra de una canción de Fabián de Kiosco, pero tiene que ver con que la gente, hasta que no llegue el programa, que va a ser los viernes de 9 a 11 de la noche, hasta que no llegue el programa no va a saber quién va a ser el invitado conductor. La particularidad que va a tener ese programa es que el invitado no va a tener el perfil de invitado, de entrevista, de preguntas. Por ejemplo, estamos acá, la invitás a la doctora Manuquian, ¿la que va a terminar conduciendo el programa va a ser ella? Con el conductor. Claro. Voy a estar yo y otra persona más. Co-conduciendo entonces. Co-conduciendo. Pero entonces, ¿qué va a pasar? La doctora va a decir, doctora, ¿cuál es la música que usted la marcó en toda su vida? Y me va a dar 10 canciones. Nosotros vamos a preparar esas 10 canciones y en el transcurso del programa, la música que se va a musicalizar, valga la redundancia, en ese programa va a ser las canciones elegidas por el invitado conductor. Las entrevistas también va a estar relacionado con el invitado conductor. Entonces decir, bueno, ¿qué persona marcó su vida? Y un pastor fue el que me hizo conocer o mi suegra, o mi esposo, o un cantante. A mí me encanta Leo Dan. ¿Viste? Bueno, listo, vamos a trabajar. Perdón, aprovechale y preguntale a ella. Sí, sí, ahora voy a hacer. Tiraste un Leo Dan, no sé si estuvo tan de acuerdo. No. Pero entonces, el invitado va a hacer la entrevista. ¿Por qué? Es decir, va a hacer también la entrevista y va a sentir una empatía con el que va a hacer la entrevista. No va a estar ahí en el medio de dos conductores sin saber con quién están hablando. Qué lindo. Entonces, la idea es que va a ser, todos los viernes va a ser cambiante. Por ejemplo, a ver, juguemos un poco. Sí. La invitás a la doctora Manuquian. 2 canciones que le gustaría que estén... No, soy un desastre, no. Pero déjamelo no pensar. Bueno, Pepe necesito una semana de tiempo. Bueno, una semana. Mariano, te voy a invitar a vos. Bien. Es decir, necesito que me digas tu playlist, siempre tus 3 canciones que marcaron tu vida. No tengo. Yo soy muy variado. No tengo canciones que marcaron mi vida. Bueno, vos me querés arruinar la carrera. Pará. Claro, pero el programa es hermoso. No marcaron mi vida, pero son canciones que no sé por qué se me metieron en la cabeza en determinado momento y no me las pude sacar. Sí. ¿Querés que te las diga? Por favor. Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales. No sé por qué. Otra canción que lo estábamos charlando, la cantaba uno de los invitados que nos acompañó en alguno de los programas, Pescador de Hombres, que es, o la otra, el otro título era, Estela. Algo de la barca. Has venido a la orilla. Has venido a la orilla. No sé ni quién lo canta, pero es una canción que recuerdo. Bueno, mi trabajo va a ser niñez. Mi trabajo va a ser encontrar esas canciones y, ¿por qué no?
si siempre soñaba un poquito más arriba, hablar con uno de los cantantes que quisieron... ¿Lo vas a llamar a José Luis Perales? No tengo ningún problema. Ajá. Es decir, Osado el hombre, ¿eh? sí, claro. Muy buena claro. propuesta de programa, Entonces, me encanta. la idea es eso, que... Perdón, y el otro tema que me gustaba es el día que me quiera, de Carlos Gardel. Llámalo. Sí, sí. Ah. Pero, ¿sabes qué? Siempre hay un pariente dando vuelta por ahí. Es decir, Está muy pero bien. ahí- O alguien que lo grabó. bueno. Siempre Claro, era el abuelo de Carmen Claro. Barbieri era guitarrista de Gardel. Ahí la está. radio te da esa magia, ¿no? De decir, ¿qué sabes? ¿Por qué no podés hablar con Carlos Gardel o alguien que sea parecido? Claro, un imitador, por ejemplo, ¿no? Por Que ejemplo. lo haga. Pero está buena, fíjate, porque el productor no se amedrentó ante la opción y empezó a jugar también y tiró justamente el nombre de Carmen Barbieri asociándolo con el abuelo de Carmen, el guitarrista de Carlos Gardel. Exactamente. Y ahí tenías Es otra decir, vez. y ¿no? bueno, y tiene que ver ese concepto, es decir, el programa va a estar, ¿viste hay un concepto de fútbol que dice, jueguen para Messi? Sí. ¿Viste? En la selección argentina, si jueguen para Messi, nosotros vamos a jugar para el invitado conductor. Es decir, para que él se sienta como en casa. Entonces ese va a ser el quién sabe de todos los viernes a partir del 7 de abril por ecléctica.com va a salir la radio. Mira vos el tipo. Espectacular. Bueno, ya que está, lo entrevistamos y promocionamos el ciclo Y radial. si antes del 7 de abril hay un formato parecido a ese, me lo están robando de acá de la otra TV. Perdón, no tiene... ¿Registrado? No, claro, no, no está no. registrado todavía, no. Está registrado, pero es muy etéreo todo eso. Es muy claro. Sí. Está. No hagan esas cosas, chicos. Es de Martín la idea, ¿eh? Es de Martín. Netamente. Bueno, volvemos al pasado, doctora. No, Bueno. al pasado no. Volvemos a la situación con la que estamos charlando, hablando acerca del pasado. Un pasado que no se va cuando llegamos a Cristo, decíamos. El Señor nos hace nuevas criaturas, ponemos el cuentakilómetro en cero a partir de Dios y en adelante, pero como usted bien decía, ¿no? Nuestro cuerpo sigue siendo nuestro Sí, cuerpo, sí. nuestra historia de vida sigue siendo Totalmente. nuestra historia de vida, las relaciones que teníamos siguen siendo las relaciones que probablemente vayamos a seguir teniendo. Sí, hay que analizar ese pasado y pensar que todas las conductas tienen consecuencias, todas las cuestiones que nos han sucedido tienen consecuencias en nuestra vida, dejan una huella, como decíamos, dejan una marca, pero al ser nueva criatura hay que ver qué me sirve de ese pasado y cómo yo voy a tramitarlo. Cuando uno dice yo entrego toda, no sé, todo mi pasado, toda mi vida a Dios, justamente estoy diciendo, bueno, voy a hacer una selección de aquello con lo que realmente voy a trabajar en el futuro, voy a vivir en el futuro y todo ese pasado voy a dejarlo atrás porque ha sido negativo, lo que haya sido negativo. En todas las circunstancias, con las personas que hemos estado, con las personas que hemos vivido, tenemos que hacer una puesta a punto, ¿no? Como empezar a escribir un nuevo cuadernito con buena letra y decir, yo a partir de ahora tengo que elaborar todo esto que me pasó y saber qué cosas me sirven a futuro y qué cosas no. Por ejemplo, esas amistades que quizás me influenciaron negativamente, aunque yo en su momento no lo sabía. Yo disfrutaba de esas amistades, pero llegué a Dios, hice mi oración de entrega, me arrepentí de las cosas que había hecho mal, el Señor me perdonó, me dio una nueva vida. ¿Y esas amistades qué hago? ¿Decido dejarlas atrás? Depende. Yo tengo nuevas prioridades cuando acepto a Jesucristo. Cuando yo tomo una decisión, me convierto y también me convierto en otra persona. Por lo tanto, mis prioridades tienen que cambiar. Si no cambian mis prioridades, tengo que cuestionarme si realmente estoy viviendo una vida cristiana victoriosa, una vida cristiana que merece la excelencia que Cristo merece, ¿no? Entonces, tengo que analizar. No tengo que cerrar la puerta y decir, ya todas estas amistades no me sirven. Depende. Claro. Depende de qué También tiene que amistades. ver, si me hacen mal, si soy débil ante esa Totalmente. situación, preferible dejarla de lado, porque también depende de uno, ¿no? Si yo cedo ante situaciones que antes hacía por cuando no tenía a Cristo y me hace mal, bueno, está bien. Es decir, hay que ser también honesto con uno y decir, esto si me hace mal, lo dejo de costado. Por supuesto, y no son las personas solamente, sino las circunstancias. Entonces, no todas las amistades que tuve fueron malas, estamos hablando en general, pero tengo que analizar esas conductas que yo tenía con esta persona, con este amigo, con esta amiga, ¿me perjudicaban? Bueno,
dejo de tener esas actitudes. No quiere decir que voy a odiar a la persona, ni que voy a rechazarla, ni nada. Cambié de vida, mi vida es otra. Entonces tengo que entender que a partir de ahora eso ya no tiene la prioridad que tenía. Sí, o por ahí, te pregunto Martín, ¿no? Aprovechar las oportunidades que me da el nuevo conocimiento, las nuevas enseñanzas, los nuevos principios que comienzan a formar parte de mi vida a partir de esa relación con Dios y tomar eso para poder compartirlo con aquellos que lo necesitan, así como yo lo necesité, estaba tan perjudicado como esas amistades que hoy obviamente no quiero que me influencien negativamente, pero yo sí las puedo influenciar positivamente, ¿no? Claro, invitarlos a que puedan compartir, puedan vivir lo que yo viví. Es decir, la salvación es personal, pero es para compartirla. Comunitaria. Es la encomendación que hace Jesús con sus discípulos. Es, bueno, ya está, listo. Es decir, le pifiaron, desconfiaron, dudaron, se alejaron, ahora entendieron todo. Es decir, ahora vayan y compártanlo. Es decir, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Tan solo serías un egoísta de la salvación. Claro. Me acuerdo siempre un mensaje del evangelista Carlos Anacondia que hablaba del momento en el que a él le hablaron de Dios. Cuando él llega y acepta a Cristo en su corazón y lo primero que hace es ir y compartirlo con sus amigos. Y muchos de ellos le dicen, uy, te felicito, te hiciste cristiano, ahora somos de la misma familia, de la misma fe. Y él cuenta que se entristece y se pone mal, porque dice, si vos sabías, si tenías esa bendición, esa buena noticia, si vos ya eras un hijo de Dios, ¿cómo no me hablaste? ¿Cómo no me contaste antes? Tenemos lo bueno, hay que compartirlo, ¿no? Porque es una prioridad. Si es una prioridad en tu vida, lo compartís. Por eso digo que el cambio es ese, el cambio es entender qué es lo mejor que tenemos. Ahora, al convertirnos, cambia esa prioridad. Por eso es que podemos entender esto de darle a otro lo mejor que tengo, sobre todo un amigo. Y por eso también entender, porque hay muchos siento yo, que sienten fracasados cuando uno le comparte al otro y el otro no toma esa misma decisión. A mí no me cambió mi pastor, a mí no me cambió mi mujer, a mí no me cambió mi carácter. Yo a los 19 años era una persona que cuando había un problema en el fútbol, la famosa, viste, gresca, yo era el que la generaba. Yo era un justiciero y quería siempre ajusticiar a todos. Y hasta que yo no tuve un encuentro, y yo nací en un hogar cristiano, pero yo hasta que no tuve un encuentro personal con el Señor, yo no cambiaba. Me decían mis pastores, me decían mi gente, mis amistades más profundas, Martín, no hagas eso, Martín, no reaccioné, Martín, cosas. Pero recién, cuando yo tuve mi encuentro personal con Jesús, ahí es donde yo cambié y se terminaron los problemas. Lo mismo pasa con tu amigo que es alcohólico, que se droga y que te llevaba a eso. Lo mismo le tiene que pasar a él. Vos tenés que compartirlo, pero si esa persona no tiene un encuentro con Cristo, verdaderamente, no te sientas mal porque de repente no tuvo el mismo cambio que vos. Vos tenés que invitarlo. Pero como toda invitación, digamos, es personal. Sí, puede ser aceptada o no. Exactamente. En ese momento, pero quizás sí en el futuro, ¿no? Exacto, Claro. la semilla está... Totalmente. De los testimonios de gente que años después te dice, a mí me marcó la palabra que tuviste que yo ni me acuerdo de qué hablé, ¿no? Claro. Es decir, pero esa persona te puede repetir el mensaje de punta a punta. Y me ha pasado de palabras que tuve que yo dije, viste cuando, qué feo, no pude transmitir lo que quise transmitir, y el Señor hace de la suya con el Espíritu Santo Claro. y te mata. Le pregunto, doctora, porque hasta ahora hablamos acerca de amistades que uno puede elegir seguir teniendo o no seguir teniendo. Pero ¿qué pasa cuando llego yo a los pies de Cristo? Cambia mi vida, mi decisión es ir en pos de las enseñanzas del Evangelio, pero atrás mío hay una familia que puede ser esposa, pueden ser hijos, pueden ser hermanos, padres, que no comparten esa misma fe y esa misma creencia y que a lo mejor están no de manera intrascendente con ese tema, sino completamente opuestos. ¿Cómo lidiar con eso? Porque eso no es que ya sigue o forma parte de mi pasado, forma parte de mi presente, va a formar parte de mi vida entera, ¿no? La Biblia dice que por nuestro testimonio, entonces no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y en
entrar en una nueva dimensión, que es una dimensión espiritual, cuando uno recibe a Jesucristo, tiene que entender que todas las circunstancias, es lo mismo con el trabajo, no voy a cambiar de trabajo, pero voy a cambiar mis actitudes, voy a cambiar mi testimonio, sobre todo con los que convivimos, con la familia, esposos, hijos. Eso tiene que cambiar a partir de mostrarse de una nueva manera, por eso es que hay que cuidar tanto. A diferencia de Martín, yo no nací en una familia cristiana, por eso entiendo lo que significa dar testimonio dentro de una misma familia, de una familia de padres que te dicen, otra vez vas a ir a la iglesia. O ¿Usted de tíos, fue la primera en su familia que sí, llegó a los pies o de de tíos que te dicen, vos todavía seguís yendo a la iglesia, todas las veces, pero vos seguís creyendo en eso. Entonces, a partir del testimonio, a día de hoy, han pasado muchos años, hace 45 años que yo acepté a Jesucristo, mi familia toda fue entrando al Evangelio. Claro. Entonces A uno dice, le hubiera gustado que hubiera sido el primer día, pero el Señor sí, pero acomodó mira, sus se tiempos. tomaron su tiempo. Se tomaron su tiempo y yo creo que eso también tiene que ver con el testimonio y la permanencia. El Evangelio habla de permanecer en Cristo. Eso tiene una profundidad de testimonio diferente, permanecer en Cristo. Los frutos están ahí. ¿Cómo? Los frutos están ahí. Claro. Es decir, imagínate que vos plantes una plantita y quieras que ya salga la mandarina. Es decir, es imposible que pase eso. Puede pasar, pero sería rarísimo. Es decir, la clave, justo cuando vos dijiste permanecer, lo tenía en la mente, tiene que ver con eso. Es decir, los frutos vos lo ves en la permanencia. Puede pasar, puede ser que tu carisma te lleve a un lugar alto, pero lo que te va a mantener en la cima es que vos permanezcas en esa postura. Me estoy tapando la cara con la mano. No importa. Perdón, Charlie. Tiene que ver con eso, ¿no? Es no aflojar y siempre saber de dónde venís. Eso para mí está buenísimo. Qué bueno. En ese sentido está por demás de bien tener en claro el pasado del cual uno viene, ¿no? Recordarlo para mirarlo y decir, no, yo a eso no quiero ir, no quiero volver. Claro, sí, por supuesto. Tengo que elegir. Qué bueno. Doctora, recuérdenos rápidamente acerca de estas diplomaturas para que la gente se pueda Pueden anotar. ingresar en el Facebook a Instituto INEA o a Psicología Cristiana. En cualquiera de las dos páginas van a poder ver o la diplomatura en Psicología Cristiana o la diplomatura en Niñez y Adolescencia. Ahí estamos, una interesante opción para poder formarse y capacitarse. Le agradecemos enormemente la visita, doctora. Muchísimas gracias. Martín también, muchas gracias por habernos acompañado. Lo mejor con el programa. Gracias. Ahí estamos. Vas a estar ahí, seguramente un día te voy a enganchar. Y alguna vez vamos. Qué bueno. Nosotros llevamos adelante nuestra propuesta. Esta ha sido la propuesta del día de hoy de La Otra TV. Ustedes saben que la televisión tiene sus propuestas. Esta fue la nuestra. Muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga. Será hasta la próxima.